Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Bienvenidos, bienvenidas a estas cápsulas de filosofía lúdica, que es jugar a pensar y pensar jugando. Yo soy Angélica Sátiro y la temática de la cápsula de hoy es... Y lo que vas a encontrar aquí son algunos elementos para ayudarte en este caminar pedagógico por la maravilla que es desarrollar la capacidad de pensar de tus estudiantes. Encontrarás un contenido, un material, unas pautas pedagógicas y algunas actividades prácticas. Como decía Machado, el poeta español, caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Estamos en la cápsula 4 y nuestra temática de hoy es sobre aprender a conceptualizar y a razonar. Vamos a ver de qué va esto. Conceptualizar es hacer algo fundamental, principalmente cuando somos pequeñitos, que es poner nombre al misterio del mundo. Saber los conceptos es saber nombrar las cosas que existen en el mundo de fuera y en los mundos de dentro también. Por eso, una cosa importante para saber en las escuelas es que lo que enseñamos y lo que aprendemos en general son conceptos. Con lo cual, las habilidades de conceptualización nos ayudan a aprender que es algo abstracto de alguna manera, pero a la vez puede estar muy tangible en cosas muy concretas, ¿cierto? Y luego están las habilidades de razonamiento. Razonar es algo fundamental para la dimensión crítica del pensamiento. También es importante para el pensamiento creativo y ético, pero para el crítico es como fundamental. No hay pensamiento crítico sin razonamiento. Ahora bien, estas habilidades de razonamiento que veremos, ¿qué es lo que hacen? Elas producen ese proceso de ordenar los diferentes elementos de la realidad. En el fondo es eso. Razonar es organizar aquello que captamos del mundo, ¿cierto? Y que a veces lo captamos de manera difusa y desordenada. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con nuestros cuentos de esa cápsula? El niño sin nombre vuelve aquí y claro, no tiene nombre. Es decir, él no tiene algo que todos tienen que definir su identidad, algo que tiene que ver con un concepto. Y de esa forma, ese niño lo que hace durante su historia es interrogarse cómo es que puede ser que todo tenga nombre menos él. Que incluso hay cosas que tienen dos nombres y él no tiene ninguno. Entonces, los nombres de las cosas, los nombres de las personas y el papel del nombre y la identidad es algo que es tratado en ese cuento. Mientras ese niño juega a observar el mundo y a ver que todo tiene nombre menos él. Pero él descubre otra cosa también. Él descubre que en algunos momentos la gente, como él no tiene nombre, alguna gente le llama, niño, ven aquí, pequeño, te esperamos, mi amor, ven, encanto mío, haz eso, corazón, vamos, cariño, eso no. Él entiende que hay diferentes maneras de tratarlo, pero él sabe que no se llama cariño, ni corazón, ni encanto mío, ni pequeño, ni niño. ¿Y sabes qué? Él también descubrió que le llaman de otra manera. Negrito, ven aquí. Marrón, vamos. Niño de color, mulato. Es decir, que él empieza a descubrir que en las palabras hay cosas escondidas. No es igual que alguien le diga, negrito, ven aquí, que ven aquí, mi amor. Que pasa algo con las palabras en su contenido y también la forma de decir. Entonces, este niño acaba cuestionando la relación entre los conceptos
y el mundo social. Y él empieza a cuestionar el racismo y otras formas de exclusión social. Por eso es un personaje buenísimo para tratar las capacidades diferentes, para tratar el tema de la educación inclusiva en todos los aspectos, de género, de raza, de capacidades variadas, de talentos variados, porque él cuestiona esa cuestión de por sí. Luego, lo que él hace en Quiero la Raíz, que él es muy divertido, ese niño es súper divertido. Su abuelo le va a ayudar a jugar con ese experimento del frijolito en el algodón. Entonces él descubre varias cosas y ahí la primera cosa que descubre es que salen raíces del frijolito. Entonces él se queda ahí muy impresionado y empieza a rascar las paredes, a rascar las cosas, a ver si salen raíces de ahí, ¿no? Y él empieza a preguntarse, ¿será que las personas tienen raíces? ¿Será que las cosas tienen raíces? Y al final él quiere saber incluso si tendrán raíces las ideas. Es un niño preguntón. Entonces, aquí lo que pasa con él es que está queriendo filosofar, pensar, razonar, entender, porque una de las cosas que el razonamiento ayuda es a rascar la superficie de las cosas y ver lo que está debajo. Buscar las razones, por ejemplo. Eso tiene que ver con las raíces. Esta es una labor filosófica. Por eso, la filosofía lúdica es una dimensión en la educación importante. Ayuda a trabajar los conceptos, a nombrar, a clarificar los conceptos y a buscar los fundamentos, las razones de las ideas, ¿eh? Y eso, para aprender desde pequeñito, es algo fundamental. Filosofía lúdica, jugar a pensar. Y pensar jugando. Cuando conocí al niño sin nombre, fue un flechazo. ¡Ay, sí! Amor a primera vista. Un amor intuitivo. No lo conocía de nada, pero con solo ver su carita gritando ¡Quiero un nombre!, me bastó. Sí. Ya lo decía William Shakespeare en Boca de Julieta. ¿Qué hay en un nombre? Lo que llamamos rosa exhalaría el mismo grato perfume con otra denominación. Entonces, ¿por qué necesitamos los nombres? ¿Qué diferencia veis entre el niño sin nombre y otra persona con nombre? ¿Por qué razón el niño sin nombre nos pide que le demos un nombre y no se lo pone él? ¿Y si tuviéramos que darle un nombre? Yo me pregunto, ¿cuáles serían los criterios de selección de un buen nombre? Y ahora el niño sin nombre quiere la raíz. Parece que siempre quiere algo. Sí, y lo dice con signos de exclamación, con énfasis, siempre. ¿Y vosotros y vosotras qué querríais? Cuando leí este cuento me quedé pensando en por qué razón el niño sin nombre se cree que si fuera raíz no le pasaría eso de ser un niño sin nombre. ¿Qué relación tienen las raíces con los nombres? Os confieso que hubo un antes y un después en mi vida cuando acabé de leer esta historia. Sí. Es que empecé a buscar raíces por todos lados. Sí, me entró lo que se podría definir como un ataque de búsqueda de raíces, sí. ¿Cuáles son mis raíces? Las personas tenemos raíces. ¿Qué significa tener raíces? ¿Qué tienen en común las raíces de las plantas, los árboles, con las raíces de las personas y con las raíces de las ideas? ¿Será que el niño sin nombre quiere llegar a lo más profundo y por eso busca la raíz? Bueno, una manera divertida que está propuesto aquí, en ese cuento, que ya les he dicho que al final de cada cuento hay varias propuestas prácticas para el adulto que acompaña a la infancia, ¿no? Y una de las cosas es un tipo de razonamiento que se llama condicional. Si
Entonces, e mira, isso lo hice eu, não hace falta grandes recursos, conjugar com isso e já estamos. Então, por exemplo, se está mojado fora, então é que ha llovido. Esse é um tipo de razonamento condicional. Podemos jogar com si, então, de diferentes maneiras. Eu les he traído aqui uma na literatura, de Charles Bukowski. Se acabou todo. Sim. ¿Te ama ele todavía? Creo que sí. Entonces, no se acabó. Aqui é uma história de amor, ou de desamor, ou de uma búsqueda de amor, pero vemos que na literatura está el sí, entonces. Luego, um meme desses que estão sueltos por aí por las redes sociales. ¿Me perdonas? Sí. Entonces estamos bien. Claro. Esse sí, entonces, como mediador de conflitos, como um condicional aplicado al día a día. Pero luego ese sí, entonces, también se aplica en las matemáticas, en la tecnología, en la metodología científica. O sea, un jueguecito que podemos hacer con dos tarjetitas que las montamos así, estará desarrollando un elemento importante del pensamiento crítico y del razonamiento. Agora vamos a alguns exemplos que podemos fazer. Jogar al puzzle, al rompecabezas, juntar partes com el todo, porque uma das habilidades de razonamento é justamente relacionar partes de todo. E essa é uma maneira de hacerlo jugando. El acto de razonar mueve el proceso de construcción y reconstrucción del conocimiento. Entonces, para aprender cualquier cosa necesitamos razonar, sea para construir, deconstruir o reconstruir, ¿cierto? Razonar es relacionar partes de todos, medios y fines, causas y consecuencias. Por isso que uma das maneiras de desarrollar é jugando a rompecabezas. As habilidades de razonamento são várias, buscar e dar razones, de aí a importância de trabalhar os porquês das coisas. Inferir, que de aqui um momento vamos fazer um jueguecito com essa caja. Razonar analógicamente, que hablaremos sobre a avaliação de figura analógica. Relacionar causas e efeitos, médios e fins, parte de todos e estabelecer critérios. Não há pensamento crítico sem critérios, certo? Bueno, então, vamos fazer um jueguecito de inferência. Só de fazer isso, já tendrão a todos os estudantes mirando porque vão querer saber o que há aqui. E aí, pergunto, o que podemos fazer para descobrir o que há aqui? E vão começar a dizer, pues abrir. Abrir não pode. Pues, ¿qué podemos hacer? Pues tocar. Tocar no puede. Pues hacer sonido. Pues vosotros no pueden. Entonces, esta exploración que podemos hacer para descobrir lo que hay aquí, al final va a llegar a un punto que ellos descubren que tendrán que inferir. Los pequeñitos no saben utilizar esa palabra, ¿verdad? Inferir, pero sí saben utilizar la habilidad. Lo más importante es saber que no lo van a poder descubrir sensorialmente, sino tendrán que inferir lo que hay. Y ahí pueden hacer preguntas. ¿Es más de un objeto? Normalmente dicen que sí porque el sonido no es de uno. Ese objeto, ahí van diciendo, ¿es de tela? No. Porque esse sonido não é assim. E a partir daí vão construindo suas inferências, hasta descobrir o que há aqui, que eu te vou deixar com a inquietud. Não te vou mostrar, certo? Assim te dará ganas de jugar a inferir. Muito bem. Conceptualizar. ¿Qué es? Es nombrar ese misterio del mundo y enunciarlo, que es aquello que decíamos antes, ¿no? Conceptualizar también es una manera de organizar las informaciones y percepciones, solo que aquí organizamos en unidades de conocimiento, que son los conceptos, son unidades de entendimiento que nos permiten comunicar. Imagine um mundo onde nadie sepa que isto é um livro, não tem a palavra para livro, ordenador, mesa, não poderíamos comunicar-nos, certo? Então, os conceitos
permiten comunicación. Entonces, una maestra de Valencia, aquí también en España, estaba con sus niños y niñas de 3, 4 años, estaban contando un cuento de la mariquita Juanita con la mariposa, porque Juanita descubre que ella fue capullo un día y le dice, ¿cómo has aguantado ser fea tanto tiempo? ¿No? La mariquita tiene esas preguntas. Y ahí la mariposa le dice, tuve paciencia, he tenido paciencia, tuve paciencia. Y a partir de ahí fueron, con 3, 4 añitos, descubrí qué es la paciencia. Y una manera de hacerlo fue creando un dibujo ciego, porque aquí no escribe, aquí no sabe, son pequeñitos, no tienen todavía la escritura trabajada, entonces dibujan lo que significa para ellos paciencia. Y a partir de todo eso hacen un diálogo, en el lenguaje oral van diciendo lo que creen que es la paciencia, y ese dibujo, que fue creado por esos niños, acabó siendo una postal de unas jornadas de filosofía lúdica que hicimos en Barcelona. Porque eso también es importante, valorar aquello que crean, que inventan, que hacen en sus procesos de desarrollo de pensamiento. Un ejemplo de actividad para agrupar y clasificar, principalmente cuando las criaturas son más pequeñitas o cuando tienen capacidades especiales, sería tener en una caja distintos elementos de la misma cosa. Entonces, en ese caso, tenemos distintas mariquitas Juanitas. En muñequito, de estas que se quedan pegadas como magneto, de estas que podemos hacer nosotros mismos, de las que están dentro de otra cajita y se mueven. Tenemos pinzas de mariquita Juanita y mucho más, como broches, como linternas. Tenemos también de todo tamaño, todo tipo, de madera, de papel maché, de diferentes materiales, lima de uñas de mariquita Juanita en la piedra y, por ejemplo, con caritas diferenciadas. Esta también es una piedra pintada. Y tenemos tamaños diferentes, tonos diferentes de rojo, con lunares blancos, con lunares negros. Y bueno, a partir de tener todo ese material, puedes decir, ahora vamos a agrupar. ¿Cuáles serán nuestros criterios para montar y poner en el mismo grupo determinadas Juanitas, determinadas mariquitas? Y a partir de aquí tendrán que formar grupos, clasificarlos y además cuando monten determinados grupos vas a decir, ahora formen otro tipo de grupos. Tendrán que buscar criterios y ahí se conecta con a habilidad de razonamiento para formar otro tipo de grupos. Y eso jugando. Y essa habilidade depois é fundamental para aprender ciências, matemáticas, para aprender a lidar incluso com o mundo. Filosofía lúdica, jugar a pensar. Y pensar jugando. Ahora estamos en una biblioteca. Seguramente en el entorno de quien asiste a esa cápsula existirá alguna biblioteca o un bus biblioteca o algún espacio. Y si no existe, es una gran oportunidad para crearlo, que ya sería una acción de ciudadanía creativa en tu lugar, porque las bibliotecas son espacios necesarios y también son recursos para aprender a jugar a pensar, para desarrollar la capacidad de pensar crítica, ética y creativamente. Las habilidades de conceptualización, de razonamiento, seguramente están presentes en todos estos libros que podemos ver por aquí. Entonces, una actividad simpática, principalmente con primaria y secundaria, sería leer un libro buscando ver cuáles son los conceptos que están allí, cómo los personajes desarrollan esos conceptos, entendiendo cuando están dialogando cómo
organizan su razonamiento, si razonan de la misma manera o no. Es decir, una manera de hacer lectura profunda, de utilizar las habilidades de pensamiento que la filosofía lúdica dispone, es conectando con la literatura. Si hay biblioteca en la escuela, genial, pero también salgan de visita a la biblioteca del barrio, a las bibliotecas de las ciudades y a otros tipos de biblioteca, incluidas las bibliotecas digitales y virtuales. Filosofía lúdica, jugar a pensar. Y pensar jugando. En educación inclusiva, una cosa importante es ayudar a que nuestros estudiantes puedan celebrar sus logros, sus pequeños éxitos en este caminar educativo, en su proceso de aprender. En esta cápsula que tratamos el tema de conceptualizar y razonar, es muy importante que lo tengáis presente, ¿no? Independientemente del tipo de necesidad o de capacidad diferenciada que tengan los estudiantes, van a necesitar manejar conceptos. Si no pueden hablar, pues que trabajen los conceptos dibujando, con el movimiento, con el sonido, con otros lenguajes, ¿cierto? Pero que sí, que se trabajen los conceptos, porque los logros en educación pasan por las ideas también, pasan por aquello que aprenden y que saben nombrar. Y ese es un tema importante. El otro tema es ir poco a poco trabajando su capacidad de razonar dentro o a partir de sus limitaciones, pero sin con ganas de ampliar su entendimiento del mundo. Llegamos al final de esta cápsula de filosofía lúdica. Espero que te sientas motivado, motivada para atreverse al desarrollo del pensamiento crítico, creativo y ético de tus estudiantes. Ya dice nuestro poeta Antonio Machado, el camino son tus huellas y nada más. Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.